Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa Buscando la Excelencia, nuestro programa. Hoy tenemos un tema más que interesante, que es la influencia del terrorismo a nivel internacional. Y el terrorismo como expresión de violencia para la toma del poder tiene muchísimas causas y muchísimos orígenes. No solamente es la dogmática o la religiosa, sino que también tiene implicaciones económicas y nucleares. Y para esto nos acompaña, como siempre, José Gregorio Delgado. Bienvenida, Yoli, gracias. El tema que abordamos es extremadamente interesante. Un tema que, como ya lo dijiste, tiene implicaciones no solamente en la parte dogmática, filosófica, sino también desde el punto de vista económico. Y nos acompañan en el día de hoy un especialista internacionalista, el doctor Isidro Pérez, y un grupo de estudiantes de quinto año de Derecho Internacional. Y entonces, bueno, doctor, bienvenido. Ciencias políticas, José Gregorio. Perdón, ciencias políticas. De Derecho Público. Muy bien, y son estudiantes de quinto año de la Universidad Católica de Táchira, ¿verdad? Del doctor Isidro, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y como muy bien lo decías, este es un tema bien importante, estratégico, no solo hoy, por las circunstancias que vive la sociedad internacional, sino por las implicaciones que, como bien decía la profesora Yoli, tiene más o menos el siglo XII. Cuando revisamos la historia, a partir del siglo XVIII, pues se desarrolla con mucho más ímpetu en el mundo, y en estos momentos tiene el terrorismo una acción bien importante en toda la sociedad internacional. Habíamos conversado ante el grupo la necesidad de que la sociedad se enterara de sus particularidades, pero vamos a comenzar por algunas definiciones, si se quiere, para entender el problema. Entre 1936 y 1981 habían 109 definiciones sobre el terrorismo. Entonces no va a ser fácil que entre nosotros tengamos desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, una definición, un concepto que se ajuste, digamos, a las particularidades de cada evento en la sociedad internacional. Entonces vamos a utilizar ese abanico de definiciones políticas, jurídicas que se generan en el contexto internacional para ir particularizando algunos de los hechos que se suceden o que se han sucedido o que se sucederán en el contexto internacional. Por supuesto que, como bien también lo decían en la apertura del programa, hay implicaciones de carácter eminentemente político, eminentemente ideológico dentro de la disciplina política, religioso y algunos otros eventos que llaman la atención dentro del acontecer nacional, dependiendo de lo que llamamos los objetivos del terrorismo, de los grupos que promocionan el terrorismo, porque hay promoción de terrorismo y terrorismo específicamente. Bueno, eso es un poco lo que nos debe ocupar en esta primera, digamos, en este primer encuentro, porque como muy bien también decíamos, el tema amerita no solo una discusión desde el punto de vista de lo que significan los medios de comunicación a nivel mundial, en la sociedad de la información, sino que la academia debe ocuparse también del problema, un problema, digamos, como ya lo decíamos, estratégico, y la sociedad civil debe formar parte de este accionar, de este conocimiento que es bien importante y que es bien estratégico para mantenerse informado, actualizado y formado dentro de un área tan importante como es el terrorismo. Me contenta, doctor, me contenta mucho la explicación que estás dando, ¿no? Y me contenta más aún todavía que tenemos un grupo de jóvenes estudiantes de ciencias políticas. Y me gustaría preguntarles, por ejemplo, aquí tenemos al amigo Carlos Rondón. Carlitos, usted como joven, ¿cómo ve este tema sobre el terrorismo y sus implicaciones? Bueno, yo creo que la sociedad juvenil a nivel mundial pues debería empoderarse aún más de lo que ya lo estamos. ¿Sí? Solamente el hecho de que 3 jóvenes estemos aquí ya habla por sí solo. Las redes sociales, el mundo 2.0 que hoy en día maneja todo el globo, pues ha permitido de que la juventud ha estado más partícipe, la juventud sabe cuál es el problema, la juventud no necesita ya de esas bibliotecas o esas cúpulas de acceso a la información para poder empoderarse de ella, ¿sí? Y lo podemos percibir, bueno, este fin de semana fue ajetreado para todo el mundo, no hay lugar en el mundo que escuché por allí un entrevistado en CNN
de que hablaban de que así como el mundo fue un antes y un después del 11 de septiembre, así el mundo, yo creo que la juventud, ahora fuimos un antes y un después del viernes en París. Debido a que, sí, la sociedad occidental, aunque tal vez no nos hemos reflejado en muchos valores con otras naciones de la sociedad occidental, pero nos une algo, que es la libertad, la democracia y el derecho a la participación como sociedad, y pues allí es donde debemos unificarnos como sociedad occidental que fuimos perjudicados. Y yo creo que ahí es donde la juventud tiene su partícipe, primero en concientizarse acerca de lo que está sucediendo, y segundo tomando acciones no xenofóbicas, sino creo que lo que más me llama la atención y lo que me hace sentir más orgulloso de ser joven de este siglo XXI es que el clima es diferente porque podemos recordar de ese 11 de septiembre que esa juventud que venía en los años 90 era de confrontación contra ese mundo islámico, aislado, ¿sí? Pero ahora no, ahora esta juventud del siglo XXI es entendimiento. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué ellos actúan así? O sea, primero pensemos como ellos están pensando y después asumamos nuestra responsabilidad. Pero fíjate, Carlos, me parece bien interesante lo que dices. Cuando hablamos de los grupos islámicos, son grupos que tienen que ver con culturas religiosas, ¿no? Defienden ideales religiosos y quieren imponer su forma de vida en todo el resto del planeta. Sí. No hay esa homogeneidad de querer convivir en una diversidad. Sin embargo, hay otro tipo de terrorismo que es bien interesante, ¿no? Y que muchos países también lo tienen, que es el terrorismo de Estado. Raquel, ¿cuándo puedes considerar tú cuáles pudieran ser algunas prácticas de terrorismo de Estado? Lo que pasa es que para hablar de terrorismo, obviamente hay que saber que el terrorismo implica muchísimo más allá de algo religioso. También viene considerado de que antiguamente se peleaban por espacio y por tierra. En el caso de lo que es Siria particularmente, se habla porque geográficamente, o sea, su territorio tiene una salida hacia el mar donde ayuda o tiene consigo alguna u otra manera de favorecer lo que es la transportación del petróleo. Entonces de aquí es que se habla no solo de algo religioso, sino también territorial y económico. Bien, mira Raquel, me parece bien interesante. Vamos un momentito a publicidad y ya retomamos de nuevo. ¿Les parece? Sí. Seguro.